Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre vampiros. Esta semana se estrenó Nosferatu, una versión nueva de este clásico del cine de terror. Y bueno, tendríamos que decir que el vampiro no es algo nuevo, el vampiro es algo que se ha venido transformando a través del tiempo, a través de los siglos y tiene evidentemente sus raíces en el folclore pues, de los Balcanes, hay vampiros también eslavos, prácticamente en distintas partes del mundo, digamos que se fueron formando estas pues, figuras básicamente vampíricas. No sé, el vampiro rumano, el vampiro inglés, hay un montón de vampiros. Las novelas góticas evidentemente son la base de lo que conocemos ahora como el vampiro. La muerte, la enfermedad y la oscuridad son temas fundamentales para conocer estas figuras. Sabemos que sí, el vampiro que conocemos, el vampiro que tenemos dentro de la cabeza, pues es el vampiro ligado al siglo XIX, un vampiro victoriano, aristocrático y sediento de sangre. Es una figura que evidentemente se ha reinventado, se va a reinventar durante mucho tiempo y pues sin duda esto que tiene que ver con la inmortalidad y la decadencia, con que tal vez lo eterno no es lo que va a darnos la felicidad, sino estas pequeñas partículas de segundos que tenemos. Pero bueno, antes de que comencemos a hablar de libros, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala nos permite llegar a 4 personas. Vale la pena mencionar que coménteme si ya vio la película, cuáles son sus vampiros favoritos, cuáles son las novelas de vampiros, recomiéndeme. Seguramente en sus países deben de haber trabajos fantásticos de vampiros. Me gustaría que también se suscribiera al canal, hay un botoncito ahí que es suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay que aplastar el botón de unirse, hay que tomar la opción número 2 y pues, todos los sábados al mediodía vamos a hablar sobre literatura. Ahora estamos leyendo a Kensaburo Oe, Cuadernos de Hiroshima, una joya fantástica. Y bueno, quería mostrarles los libros, que son estos que están aquí, y quería pues, que comencemos a hablar de vampiros. Miren, vamos a hablar primero sobre una novela fundamental de un autor fantástico que se llama Sheridan Le Fanu, que básicamente, ay, perdón, no se está viendo, es uno de los pilares formales de la novela gótica. Vale la pena mencionar que la novela se publicó en 1872 y es un antecedente formal de Drácula. Básicamente Bram Stoker se inspiró en esta novela para construir a sus vampiros. Es una novela ligada básicamente al terror psicológico y vale la pena mencionar que Carmilla, pues como ustedes se imaginan, no es un hombre sino una mujer, y entonces la primera novela moderna, digamos que de vampiros, pues no fue un vampiro sino una vampira. Y básicamente es un texto relacionado con el terror psicológico, con la sexualidad reprimida, y la base es que una persona se enferma y empieza a tener alucinaciones lésbicas con un vampiro, y eso hace pues que esta muchacha entre en un círculo muy peculiar de enfermedad, locura y de vampirismo. Básicamente es un clásico de la literatura gótica, un clásico yo creo que va a durar muchísimo y vale la pena conocerlo. Es uno de los grandes, grandes vampiros de la literatura actual. Vamos a hablar también de otra joya que en mi juventud fue prácticamente un hito, que es esto que está aquí. No sé si se alcanza a ver porque le estoy tapando el título. Se llama Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Es una novela publicada originalmente en 1976 y básicamente habla de dos vampiros, uno que se llama Louis de Le Point Dulac, que pues como ustedes imaginan es un vampiro que nace en Nueva Orleans, en la parte francesa, en el siglo XVIII, que es un ser que se convierte al vampiro por un amigo que se llama Lestat Lyon-Cure, y básicamente es la exploración de qué pasa con una persona cuando alcanza la eternidad. Incluso ahí se encuentra la felicidad en la juventud eterna. La inmortalidad termina siendo en entrevista para el vampiro como una maldición. Las consecuencias de vivir para siempre, el universo de vampiros construido por Anne Rice, que es fantástico y increíble, nos permite referirnos a estos dilemas morales de ser vampiros, si verdaderamente la felicidad se encuentra en la eternidad, si la felicidad se encuentra en la eterna juventud. Las relaciones humanas que al final se terminan desquebrajando y que le afectan mucho a Louis Dupont,
verdaderamente son una joya. Y pues, sí, yo creo que habría que leerlo, tienen una película fantástica y sí, pues habría que darle una revisada a uno de los grandes, grandes autores. Vamos a hablar también ahora de esta joyita que está aquí, se ve súper, súper chiquitita. Miren, no creo que tenga más de 180 páginas, súper chiquita. Se llama Soy la leyenda de Richard Matheson, publicada originalmente en 1954 y básicamente habla de un mundo que está devastado, que está prácticamente destruido por una pandemia que convierte a todos los seres humanos en vampiros. Desafortunadamente hay una persona que se llama Robert Neville que es un ser humano que ha logrado sobrevivir y que durante las mañanas hace investigaciones para luchar en contra de este mundo vampírico y durante la noche pues tiene que esconderse porque salen los vampiros a tratar de comérselo. Es una novela sobre la supervivencia, sobre quién es el verdadero monstruo, que es una de las preguntas que se termina haciendo nuestro personaje central, y tiene un final muy ambiguo. Es el tema de la naturaleza humana, de la sobrevivencia, y es un clásico fundamental de la ciencia ficción. A mí me gusta un montón y no dudo que sea una obra maestra la película. Hay varias películas, no sé qué tan variadas sean, pero yo creo que el libro, que es un libro de 180 hojas, eso se lee básicamente en un día, pues vale la pena conocerlo y vale la pena asomarse a este mundo vampírico de Richard Matheson. Nos vamos con otra joya que seguramente les va a llamar muchísimo la atención. Se llama El misterio de Salem Slot de Stephen King. Como todos sabemos, Stephen King es un gran maestro del terror. Y básicamente lo que nos presenta es una obra publicada en 1975 que habla prácticamente de un pueblo pequeñito al sur de Estados Unidos y básicamente habla de esta transformación. Es un clásico de la literatura de terror, un clásico, digamos, que dentro de la obra de Stephen King fue de lo primero y pues miren, básicamente es un escritor que vuelve a su pueblo para investigar el hecho de que un extranjero acaba de comprar un castillo y entonces empiezan a haber una serie de desapariciones, empiezan a las personas que se quedan vivas empiezan a personar ciertos síntomas que están haciéndonos creer o ver que se están convirtiendo en vampiros y sí, al final estos seres oscuros terminan prácticamente de apoderarse de casi todo el pueblo. Está muy bien desarrollados los personajes. Básicamente es una novela ligada al miedo a lo desconocido, al miedo a lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando un pueblo de repente pierde esta seguridad que tiene? Y sin duda es una metáfora de Estados Unidos importantísima, una metáfora de la sociedad americana, que básicamente el miedo juega un papel importantísimo en la cultura norteamericana. Y pues sí, habría que ver cómo reacciona una sociedad frente a algo que le está pasando. Y bueno, vamos a terminar con un clásico no tan viejo que se llama, no sé si alcance a ver, se llama Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, de Seth Graham Smith. Es uno de los grandes, grandes escritores del terror, muy inteligente. Y básicamente esta es una novela que nos presenta a uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos y hace una revisión a partir de unos suerte de diarios que van encontrando y que nos alcanzan a ver que Abraham Lincoln es un gran cazador de vampiros. Y sí, es una obra que nos lleva a conocer la historia de Estados Unidos, que nos lleva a conocer la guerra civil de Estados Unidos, mientras este personaje Abraham Lincoln está peleando, teniendo su propia lucha en contra de un mundo de vampiros que quiere apoderarse de Estados Unidos. Es una locura, pero está muy bien documentada. Históricamente es una joya y hay una película también, porque bueno, pues también sería lógico que hubiera una película de ese tema, pero el libro es verdaderamente precioso y muy, muy bien hecho. Pero bueno, me gustaría que me regalara un like, ya sabe que cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría que me comentara cuál es su libro de vampiros favorito, si ya vio la nueva película de Nosferatu. Cuénteme qué piensa de estos libros, si ha leído algunos, se le antoja leer algún otro. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, lo aplasta y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente lunes a viernes hablando de libros, esto va a llegar directamente a su perfil. También tenemos un club de lectura los días sábados al mediodía. Hay que aplastar el botón de unirse y lo único que va a pasar es que, pues no sé, pues que vamos a hablar de literatura entre todos los sábados al mediodía y pues nada,
Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.